Hola, hola bikers del mundo, espero que estén bien porque yo lo estoy. Mi nombre es Richard Berroa y si se quedan les mostraré cómo hacer el cambio del núcleo de sus bicicletas. Así es que cascos ajustados, pies en los pedales y comencemos. Bien ciclistas, estas son las herramientas que vamos a utilizar, empezando por una llave Allen de 11 milímetros como pueden ver. También vamos a usar un extractor de núcleo, una llave ajustable que normalmente la uso en la mayoría de los mantenimientos, y grasa para engrasar. Eso es todo lo que vamos a usar por el momento. Vamos a ver cómo se usa. Una vez hayamos desmontado lo que es el cassette, vamos a introducir la llave Allen. Si ustedes no recuerdan cómo desmontamos el cassette, les estaré dejando en la biografía el link del video donde hacíamos mantenimiento al núcleo y al cassette. Si lo pueden ver en ese video, les mostraba que el núcleo ya no estaba en una condición adecuada, por eso en este próximo video lo estoy cambiando. Si es que procedemos a desmontarlo con una llave Allen de 11 milímetros y ven que aquí sale completamente el núcleo. En el video anterior le hicimos un mantenimiento al núcleo y lo desarmamos, pero en este caso lo estamos desmontando completamente y vamos a proceder a montar otro. Ahora vamos a limpiar esta parte que se llena de mucho mugro y mucho lodo, y se llena de mucha imperfección que hace que no funcione del todo correcto. Así debería quedar cuando está limpio, que quede sin ningún resto de tierra o mugre, que quede totalmente limpio, porque ahí le vamos a untar un poco de grasa. Esa grasa que le untamos aquí es para que en un futuro, cuando queramos desmontarlo, que no se quede soldado, que no se pegue. Ustedes saben que un hierro que dura mucho tiempo unido al otro se solda, por eso untamos esta grasa. Y con un destornillador fino vamos a untar la grasa por todos los espacios. Les recomiendo que si van a cambiar el núcleo, tengan pendiente qué núcleo van a cambiar, ya que dependiendo del buje, el núcleo viene diferente. Normalmente, y el más común es el HG, pero deben tener en cuenta porque incluso los HG tienen variedades. Estas variedades va a depender, como ya les dije, del buje. Tienen que estar bien informados, o si es preferible desmontar el núcleo que ya tengan, para que así sepan cuáles que van a usar. En mi caso ya este es el que yo voy a usar, ven que es el mismo que tenía y el que voy a montar. Les recomiendo que se informen bien antes de desmontarlo o antes de comprarlo. Entonces, nuevamente con la llave Allen de 11 milímetros vamos a apretarlo. Igual como lo desmontamos, esta vez lo vamos a usar para apretarlo. Nos vamos a ayudar de una llave extra para hacerle un poco de fuerza. Luego que ya está bien, procedemos a montar lo que son los plomitos. Vamos a empezar con el otro lado, con el lado opuesto. Le vamos de igual manera a untar un poco de grasa para que tengan mejor rodamiento los plomos y tengan mayor durabilidad. Igualmente con un destornillador plano, fino, vamos a regar la grasa para que quede uniforme. De esta manera queda todo empapado de grasa. En este pot vamos a untarle un poco más aquí para que quede con una buena cantidad. Le untamos un poco.
y seguimos expandiéndola. Esto también nos ayuda a que se queden agarrados los plomos y no se salgan. Ahora vamos a poner los 9 plomitos que llevan este lado. Recuerden que ya con la grasa va a quedarse más ajustado, no se van a estar cayendo. Y lo ponemos uno por uno. Luego de que estén todos puestos, pues nos ayudamos del destornillador fino para acomodarlos cada uno en su lugar. Así también podemos empaparlo un poquito con la grasa que quede. Ahora procedemos a ponerle la arandela que los mantiene en su lugar para así poder trabajar el otro lado sin que estos se salgan. La ajustamos bien y eso los mantendrá en su lugar. Ahora damos la vuelta y podemos trabajar tranquilamente la parte del otro lado. Igual vamos a untar un poco de grasa, la que creamos suficiente, ¿verdad? La expandimos, la regamos un poco con el destornillador fino para que esta nos ayude a que los plomos se queden en su lugar fijos y también que puedan rodar un poco más. En este momento quiero pedirles que por favor tomen un minuto de su tiempo y se suscriban, que le den me gusta y me dejen un comentario de qué les parece este video y cómo les ha funcionado. Ahora vamos a proceder poniendo los plomitos de este lado. Como ya tiene grasa, se quedan fijos, más fácil de ponerlos. Y la misma grasa, como ya les dije, también sirve para que se lubriquen y tengan mejor rodamiento. Una vez que estén todos puestos, los organizamos y le ponemos lo que es la arandela que lo sujeta en su lugar. Así podamos poner el eje y que no se salgan. Ahora vamos a poner el eje del lado opuesto. Siempre dejo un lado con sus arandelas para así saber de qué lado va posicionado. Una vez que esté montado, lo revisamos, que gire bien, que esté todo ajustado, que no quede con juego, pero que quede bien firme. Y ahora vamos a proceder a montar el cassette, ya después que revisamos que está todo en su lugar, todo bien puesto. Ya les había dicho en el video de mantenimiento de cassette que el núcleo lleva una ranura que debemos buscar, es diferente a las demás, en este caso un poco más amplia, y va en conjunto con la ranura del cassette para que encajen perfectamente. Lleva un orden cada uno de los cassettes para que encajen en el núcleo. Eso debemos buscarlo lentamente y cuando lo encontremos lo emparejamos uno con otro. Así encaja a la perfección. En el tercero, por igual, buscamos la ranura que encaje con el núcleo y lo entramos. Ya en el cuarto va a necesitar un separador, que ese puede ir en cualquier sentido. Y en el quinto buscamos la ranura y lo entramos acorde con el núcleo. Y seguimos así hasta llegar al final, donde cada uno va a ir de la misma manera, encajando en la ranura más ancha del núcleo. Una vez estén todos, entonces le ponemos la arandela, que es la que lo sostiene a todos.
Y ahora nos vamos a ayudar con el extractor de cassette, que con ese es que vamos a apretar para que quede todo firme. Revisamos de que gire correctamente y si está todo bien, entonces nos vamos a ayudar de la llave ajustable para darle un poco de fuerza, de presión, y que no quede flojo y que no se floje en la ruta. Lo apretamos bien y revisamos que no quede con juego, pero que tampoco quede muy fuerte, que no deje de dar vuelta. Ahora vamos a proceder a entrar el eje interno, que es lo último, la última parte. Luego le entramos la última tuerca y ya con eso queda listo el cambio de núcleo. Ya solo después de esto nos queda montarla en la bicicleta y está todo listo. Hasta aquí ha sido el video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.